Saludos, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a tratar sobre el tema de personas naturales y las personas jurídicas. En este pequeño análisis vamos a tratar la transición de las personas naturales a jurídicas, así como sus relaciones de estas con las personas y el Estado. Asimismo, analizaremos las posturas de diferentes autores sobre la concepción de la vida, hasta cuándo se les debe denominar como comienzo de la personalidad del ser humano. Asimismo, también nos adentraremos en el mundo de las personas naturales y jurídicas aquí en el Ecuador, donde exploraremos sus definiciones, derechos y obligaciones, así como sus diferencias fundamentales. También abarcaremos temas importantes como la existencia legal de las personas y las formas como éstas moldean la vida cotidiana de los ciudadanos y negocios en el país. Vamos a evaluar de igual forma la protección jurídica del concebido, de que la mayoría de los tratadistas, incluso desde antes de nacido, hasta la pérdida de la misma, que suele ser por diferentes causas. Iniciamos. Partiendo de este previo análisis, podemos citar en consideración del nombre, ¿no? Jurídicamente, el nombre es aquel atributo que se le da a todos los seres humanos al momento de nacer. Incluso me atrevería a decir que en algunos casos en la concepción ya tienen asignado un nombre, mismo que en estas circunstancias prácticamente los padres condicionan a quienes llevan este nombre. Por ejemplo, hay ciertos padres muy sociales, padres que están dentro de una sociedad de una forma armoniosa, que justamente ponen a sus nombres, a sus hijos, nombres Jesús, Pedro, Edison, Ángel. Obviamente se identifican con su forma de ser, con su ambiente, con le denominaríamos con su sano entorno social. Pero asimismo existen padres que adoptan nombres más sanguinarios, por ejemplo, como Adolfo o Stalin. Y a decir verdad, estas particularidades condicionan al individuo desde su mismo ser, adoptando obviamente ciertos comportamientos que sus progenitores inconscientemente los aplican y adoctrinan hacia sus hijos. Bueno, como le decíamos, de estas características nace el tema en análisis del presente que se denomina la persona. Entonces, ser una persona implica prácticamente disfrutar de la actitud de ser titular de derechos y obligaciones. En el Ecuador, toda persona tiene derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya nace, ya está inscrito en el registro civil aquí en el Ecuador. Entonces, obviamente, es una persona física que ya es parte de un grupo social que goza de derechos y asimismo de obligaciones. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, según Guide, en su obra en el año 2003, manifiesta que las personas sin requerir ya son un acto jurídico, ¿sí? Esto es porque, según su autor, estas personas ya tienen derechos ya desde su nacimiento. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la intimidad, honor, imagen, ¿sí? Asimismo, estas personas dependen directamente del ámbito socioeconómico en el que se desenvuelven. De allí nacen las agrupaciones, las personas, para ser considerados un sujeto de derecho de diferentes instituciones a quienes representan o integran. Por lo cual, el término persona es de naturaleza jurídica. ¿Qué tipos, en los tiempos que corre todo ser humano, el hecho de ser una persona ya es una persona naturalmente jurídica, ¿sí? Con este previo análisis de este tema, vamos a hablar sobre las posturas de dos autores que defienden sus posiciones y sus puntos de vista. Por ejemplo, Gatti manifiesta que la existencia de una persona
es menester, nace y es viable una vez que ha nacido, ¿no? Una vez que salió del vientre de su madre y haya cumplido 24 horas. Ahí se le debería denominar persona, ¿sí? A diferencia de Ordoqui, que contrapone su posición en donde manifiesta que la personalidad comienza desde la concepción, ¿sí? De estos diferentes puntos de vista de que cada autor defiende, lo que podemos sacar, lo positivo y lo que entre los dos conjugan, es que en sí estas dos personas son todos individuos de una especie humana. Y por el hecho de ser individuos de una especie humana, entonces se le denomina persona natural, por supuesto, siempre que esté vivo y goce de sus derechos fundamentales. Al contrario de los muertos, que fueron personas físicas, pero que ya no existen, por lo tanto no gozan de derechos. A diferencia de esta terminología, persona jurídica que acaba de ingresar en este momento, es un individuo de existencia jurídica comprobable, es decir, dotado de derechos y deberes. Las personas jurídicas, por su parte, se encuentran presentes en las relaciones de carácter público, como las que se tratan entre estados o entre particulares o entre entidades Estado y privadas. Además, penetra profundamente en las acciones relacionadas al carácter privado, ¿sí? Estas personas jurídicas, por el hecho de estar compuestas por una agrupación de personas naturales, así como el conjunto de bienes asignados como persona común. Entonces, de aquí nacen estas dos figuras, las personas naturales y las personas jurídicas. Como manifestamos, las personas naturales eh, es prácticamente una persona que tiene el derecho a la vida, derechos y obligaciones, a una existencia, a una salud. Es una persona natural. A diferencia de la persona jurídica, que aquí en el Ecuador representa una entidad conformada por individuos o capital, constituida legalmente para alcanzar objetivos específicos. Es decir, forman empresas, asociaciones, fundaciones u otras estructuras reconocidas por la ley. Para finalizar, vamos a concluir eh, esta temática definiendo que una persona natural, al igual que cualquier otro individuo, paga impuestos, eh, respeta las normas legales, los derechos civiles y familiares y cumple con todas las normas dispuestas por la ley, ¿sí? Por su lado, las personas jurídicas eh, cumplen una obligación más relevante, como por ejemplo el registro y cumplimiento de formalidades legales, el pago de impuestos corporativos, cumplimiento de normas laborales y seguridad social y responsabilidad ambiental. El Código Civil en su artículo 1 manifiesta: la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Edison Javier Tixi, muchas gracias. Una buena tarde.